El pulmón del planeta enfermo. Amazonía sufre últimos años de los incendios, minería, deforestación y está desapareciendo. Queda tiempo para curarla y es todo fracaso de los políticos. Cecilia Requena, senadora boliviana y también activista ambiental, está con nosotros en DBTV. Muy buenas tardes y gracias por venir. No, por el contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo cordial a toda la audiencia. ¿Vamos a ser la última generación que vea Amazonas? Pues si no cambiamos de rumbo, es muy probable. La ciencia indica claramente que si alrededor del 20% de la Amazonía está deforestada, podría correr el riesgo de no poder retroalimentar su ciclo hídrico, que es lo que la hace un bosque húmedo y la diferencia de lo que sería de otro modo, que es una sabana y probablemente cosas todavía más duras. Entonces estamos jugando con fuego y lamentablemente en la política en este momento no está a la altura del desafío, porque la Amazonía es importante primero para nuestros países. En el caso de Bolivia, prácticamente todas las lluvias del país dependen del bosque amazónico, no solo del de Bolivia, el de toda la cuenca, pero las lluvias del país dependen, insisto, de la Amazonía, es decir, no habría lago Titicaca, ¿no?, a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, no habría glaciares, que son nuestras montañas nevadas, si no fuera por la Amazonía. Están en contacto, son dos caras de la misma moneda. Y lo que ahora estamos viendo, y con esto cierro, es una gran sequía, no solo en la Amazonía, como tal vez la gente ya sabe, sobre todo en ciertos lugares, sino de la cuenca, sino que en Bolivia, buena parte de Bolivia está en una sequía dramática, que Sí, no solo tiene que ver con la Amazonía y su deforestación, sino también con cambio climático y con el fenómeno del Niño. Pero más allá de eso, son fenómenos predecibles y nosotros estamos, lo único que depende de nosotros, no estamos haciéndolo bien. Sí, y vamos a hablar sobre todos estos temas, pero me interesa la primera pregunta porque los investigadores británicos hablan de esta posibilidad y un nuevo estudio publicado en el periódico Nature Sustainability ha descubierto que el colapso ecológico de este ecosistema podría empezar antes de lo que se pensaba. Sí. Por eso me estoy preguntando cuándo esta posibilidad, porque todavía hablamos de posibilidad, se convertirá en realidad irreversible. No está claro el tiempo. Lo que sí es cierto es que si inicia, en el peor de los casos, si cruzáramos ese punto de quiebre, tipping point, no va a ocurrir de inmediato, ¿no? Hay varias décadas en que vamos a poder ver al bosque todavía en pie, pero probablemente muriendo, ¿no? Con sequías permanentes, y esas sequías generan normalmente las condiciones para incendios forestales. Entonces es difícil predecir. Precisamente usted mencionaba que ahora las cosas parecen estar adelantándose, entonces las predicciones están siendo, digamos, rebatidas. También las altas temperaturas, tanto en el hemisferio norte como en el sur, para ustedes verano, para nosotros invierno, ha sido fuera de, si bien no de los modelos, pero sí de los impactos son más grandes. Así que no sabemos exactamente, pero más allá de cuántos años, lo que está claro y me parece relevante es que ese es el camino en el que estamos. De eso no hay duda. Entonces la pregunta es cuántos años antes o después. Pero si no cambiamos de rumbo, sencillamente estamos condenando a la Amazonía a morir, y con la Amazonía vamos a condenar, digamos, a grandes sufrimientos, lo diré así, a Sudamérica particularmente, pero en final, porque es un sumidero de carbono todavía, que se sepa, al mundo entero. Bueno, hablando del sufrimiento, la verdad es que ya en estos días podemos ver desde la selva amazónica imágenes como estas. Ya hemos hablado de los incendios, minería, y probablemente más fuertes son las recientes muertes de los delfines rosados en Amazonía brasileña. ¿Usted sabe qué pasó exactamente? Sí, bueno, entiendo que lo que se estima es que la temperatura del agua subió demasiado. Incluso se menciona datos tan increíbles como 39 grados el agua. Y obviamente eso implica que ya no hay oxígeno. El agua, digamos, sostiene menos oxígeno cuando está más caliente, y por tanto, digamos, peces complejos como los delfines mueren, bueno, son mamíferos, mueren.
Es probable que eso haya sido lo más visible, pero que el impacto en el resto del ecosistema sea más amplio. Y eso tiene que ver con el aumento de temperaturas global, insisto, el cambio climático, pero también tiene que ver con un fenómeno regional del Pacífico, que es el Niño, que implica, sí. Entonces, en este año tenemos una convergencia de estos dos fenómenos, y encima de esos dos fenómenos tenemos la deforestación creciente de la Amazonía. Entonces estamos teniendo un caldo perfecto para el desastre, y estos ya son síntomas clarísimos que deberían ser suficientes para detener las políticas públicas que son deforestadoras. Es decir, en mi país le seguimos llamando desarrollo a la deforestación. Esto es de no creer, pero es exactamente donde estamos en este momento. Y bueno, ¿y es posible que veamos estas fotos el año que viene también? ¿Es algo que puede ocurrir? Bueno, en principio, por el caso del Niño, se estima que son 3 años de fenómeno del Niño. Y el Niño está empezando recién, y ya estamos con problemas graves en todas partes. El lago Titicaca también ha bajado a sus mínimos históricos, lo mismo que ríos de la cuenca amazónica. Entonces, previsiblemente, 2023 no va a ser el peor año, probablemente 2024. Y se extiende hasta 2025, así que desde el punto de vista de altas temperaturas y digamos los fenómenos climáticos globales y regionales convergiendo, pues claramente este no es el peor ni el último año, lamentablemente, y la tendencia hacia adelante es que si no revertimos, insisto, el camino, esto va a tender a empeorar todavía más. Usted ha mencionado muchas veces ya el lago Titicaca. Y eso es otro problema, la sequía y también la contaminación. Y precisamente en esta foto podemos ver que la sequía va muy rápido, porque estas dos fotos separan solamente un año. Y hay un montón de gente que vive alrededor y que se preocupa por eso. Y me estoy preguntando si a Bolivia espera una ola de migración climática. Es muy probable que Bolivia expulse población. De hecho, ya lo está haciendo. Bolivia está expulsando población, por ejemplo, hacia otros lugares de Bolivia, como las tierras bajas, más hacia el este, pero también hacia otros países como Chile. Porque esta es la evidencia del lago Titicaca, pero hay un lago que es parte de esta misma cuenca, que es el lago Popó, que prácticamente ha desaparecido más al sur de Bolivia, y ahí vivía una cantidad de gente que está muy cerca de la frontera con Chile, y entonces lo que han hecho ya es migrar. Ya lo hacían antes, no es un fenómeno nuevo, pero esa vez realmente es como tiene un drama adicional por la profundidad y la gravedad de la situación. De hecho, hay una muy buena película boliviana que recomiendo. Me voy a tratar de acordar ahora el título, que habla de esto, de la desaparición de un cuerpo de agua como un lago, el lago Popó. Todos estos lagos altoandinos, como se llaman, son súper frágiles a un pequeño aumento de temperatura, así como los glaciares de las montañas. O sea que en el área altoandina de Bolivia, que es 1/3 del país, estamos con serios problemas de bajada del nivel de agua, pero por tanto también ya estamos sufriendo problemas de abastecimiento de agua potable para las ciudades, por ejemplo La Paz y El Alto, que están muy cerca del lago Titicaca. Es grave. Y el problema no es solo la sequía, sino también agua contaminada con mercurio. ¿Cómo todo esto afecta a la gente indígena que vive en las zonas más afectadas? Sí, me alegra mucho que mencione ese tema, porque es exactamente como usted lo ha dicho, encima del problema de escasez de agua, de estrés hídrico, entre una oferta que no deja de crecer y una demanda que no deja de crecer por el crecimiento poblacional y otras prácticas. Entonces, encima de eso tenemos un problema de contaminación del agua, fundamentalmente por minería, no solamente. También hay problemas de urbanización desordenada que está contaminando parte del lago Titicaca por los desechos de los poblados cercanos, particularmente El Alto, que es una ciudad pegada al municipio de La Paz, enorme, de 8% de crecimiento anual. Tal vez ahora ha bajado un poco, pero es un crecimiento desordenado y eso implica aguas servidas, que es otra fuente de contaminación. Pero hablemos de la minería. La minería está incluso en nuestros embalses de agua potable.
Y entonces ahí estamos con problemas en Bolivia, en esta región altoandina, de abastecimiento de agua. Hay ciudades más abajo como Potosí, yo no sé si usted recuerda, Potosí es donde estaba la gran mina de plata que alimentó la colonia. Pues Potosí está sin agua potable hace varios barrios de la ciudad. La Paz sufrió una crisis en 2016, ahora estamos teniendo que empezar a racionar porque además, insisto, vienen 3 años previsibles de sequía. Y bueno, voy al mercurio, que es la pregunta que me hizo. En el caso del mercurio está también relacionado con la minería, pero está particularmente relacionado en este momento con la minería del oro en la cuenca amazónica, que es un poco lo que ha pasado, que ha venido desde Venezuela, Perú, bueno, ha bajado este problema y hoy día tenemos un problema de contaminación de la cuenca amazónica con mercurio por explotación completamente descontrolada del oro, que está generando un etnocidio porque está afectando a los pueblos, pequeños pueblos muy vulnerables. En Bolivia deberían ser naciones porque somos Estado plurinacional, pero bueno, son pueblos muy vulnerables y quiero tal vez decirle para terminar que el mercurio, cuando una mujer está embarazada, se aloja en el cerebro del feto. Ese es el tejido más suavito y el mercurio busca eso. Entonces estamos destruyendo poblaciones desde su niñez, lo que es una tragedia mayor. Y esos son casos demostrados, ¿no? Sí. Lo que habla usted, porque he visto algunos estudios publicados sobre este tema y el problema es que la gente indígena vive como los peces que son envenenados con el mercurio, ¿no? Correcto. Es la fuente de contaminación. Son pueblos que, ¿no?, ancestralmente han estado comiendo peces del río normalmente, y eso que es su costumbre ancestral se ha vuelto la fuente del envenenamiento. A propósito de lo oficial, quisiera decir que el relator especial de las Naciones Unidas para Sustancias Tóxicas ha presentado el caso de Bolivia en la última reunión del Consejo de Derechos Humanos, o probablemente del año pasado, no sé si ya hubo una nueva, el caso de Bolivia, y es el caso de los Esejas. Son pueblos muy chiquitos, de muy poca gente, que en el caso de los Esejas eran menos agricultores y más pescadores, y son los que están siendo más afectados, y lo que hemos visto es apenas el inicio. Y lamentablemente en este caso no tenemos la respuesta del gobierno adecuada, pese a que hemos firmado el convenio Minamata, que debería permitir el control del mercurio hace varios años ya. Entonces todavía estamos insistiendo en que avancemos en eso dramáticamente más rápido de lo que estamos haciendo. Sí, pero también no es la verdad que el gobierno no hace nada, porque ante esta situación en el verano había primer gran operativo contra la minería ilegal en el río Madre de Ríos, y también el gobierno aprobó un decreto para regular el uso de mercurio y también ha anunciado 2 normativas adicionales sobre las cuestiones sanitarias de este metal. ¿Eso no es suficiente? Para nada. Ese operativo que usted menciona es apenas un ejemplo que ha hecho un operativo hay que hacer, ¿no? Pero en un caso de probablemente miles de explotaciones ilegales, y en un lugar ha tomado presos a las personas que podrían ser las más vulnerables, no están buscando a los verdaderos, digamos, dueños del negocio, lo diría así. Entonces, ese operativo ha sido más un show para justamente generar esa impresión de que se está haciendo algo, cuando en realidad, por ejemplo, en áreas protegidas como el Madidi, en Bolivia, en La Paz, está el área protegida con mayor biodiversidad del mundo entero. Se llama Parque Nacional Madidi. Hay un juez que ha dicho que la fuerza pública debe ayudar a los guardaparques a sacar a la minería ilegal del Madidi, que está a la vista de cualquier persona. He estado yo ahí. Y la fuerza pública no está haciendo caso. Entonces, para que vea el doble estándar, ¿no? En un caso sí se hace un operativo y en otro caso incluso con orden del judicial no se hace el operativo. Los operativos deben ocurrir respetando derechos humanos, pero son el último eslabón. Lo que hay que hacer es prevenir. Y en ese sentido sí está el decreto que usted menciona, pero ese es un decreto tan elemental que como lo siguiente: la aduana ahora hace un registro de la importación de mercurio en Bolivia. Hasta antes de ese decreto supremo, ni siquiera había un registro especial para el mercurio, entraba como si fuera cualquier líquido inofensivo, pese a haber, insisto, ya ratificado el convenio Minamata. Nosotros hemos insistido como oposición mucho a que se haga ese decreto, y finalmente la aduana tiene ese decreto, pero falta el plan que es parte del convenio Minamata, y ha sido mucha insistencia de la sociedad civil y de la oposición y de los pueblos indígenas, que ahora
se está haciendo el plan, pero bueno, va a tardar todavía 2 años. Entonces, por eso digo que las reacciones son terriblemente insuficientes. ¿Por qué? Si me permite explicar eso más, porque los mineros del oro son la base social del actual gobierno, una de sus bases sociales, y lamentablemente se está sacrificando el bien común por tener gobernanza. Sí, pero por otro lado, la verdad es que Bolivia tiene unos, bueno, el oro y todo eso que son pilares económicos de Bolivia. Así que me estoy preguntando si no es, no quiero decir lógico, pero entendemos que gana la economía sobre la ecología. Bolivia es un país tradicionalmente minero desde la colonia, eso es verdad, pero la minería del oro en la Amazonía, en esta escala, que es increíblemente, digamos, intrusiva, siempre se hizo de manera tradicional, pero ahora es maquinaria, mercurio, etcétera, destrucción de bosques, destrucción de cursos de ríos, etcétera. Eso es relativamente nuevo. Así que no es que la minería tradicional está en zonas altas como Potosí y demás. En cuanto a su razonamiento, entiendo que esa sea como la inercia, pero hay que, me parece importantísimo preguntarse cuánto gana y cuánto pierde Bolivia con esa minería. Es decir, nosotros hemos exportado una cantidad de 3.000 millones de dólares, eso no le dice mucho a la gente. Nuestro PIB es de 40.000 millones de dólares, para que tengan una idea. Se ha vuelto uno de los rubros de exportación más importante, el oro, por el precio alto internacional. Pero no paga impuestos, solo paga una regalía de 2,5%, o sea, no le queda prácticamente nada al Estado de esa minería. Casi todo sale, mucha de esa minería sale de contrabando, y lo que nos deja son unos costos ambientales y sociales impagables. ¿Cuánto vale un río amazónico no contaminado? ¿O cuánto cuesta un río amazónico contaminado? ¿Cuánto nos cuesta? O sea, ¿cómo puede uno valorar el etnocidio de un pueblo eseja? Entonces, el problema que tenemos con la economía neoclásica es que es incapaz de medir los costos, solo mide lo que entra como circulante al PIB, y eso es completamente insuficiente. Entonces, si bien se puede entender que no es fácil salir del extractivismo, lo que sí quisiera decir es que hay opciones, hay alternativas. Toda la región amazónica es una región que podría aprovechar su bosque en pie con frutos como la almendra, que ya la tenemos, azaí, cacao, café, ecoturismo, servicios ambientales. Y de hecho esas actividades existen, no es que hay que inventarlas. Y esas actividades son sostenibles y estaban yendo muy bien. Entonces, le hice una comparación. El turismo ha generado casi 1.000 millones de dólares en Bolivia antes de la pandemia. Entonces, realmente hay alternativas sostenibles. Sí, por otro lado, a lo mejor el gobierno podría argumentar que Luis Arce, el presidente actual, ha bajado la pobreza extrema. Así que me estoy preguntando que a lo mejor para la gente es normal que vota presidente que reduce esta pobreza, y que a lo mejor no se interesa tanto en el cambio climático, sino le interesa más el crecimiento económico, y eso es que hace este partido. Correcto. A mí me parece que es exactamente lo que ocurre, lo que no quiere decir que sea bueno para Bolivia y sobre todo para las futuras generaciones. Cuando hay un país que tenía una pobreza importante, una extrema pobreza incluso de 30%, esa fue bajada en su momento, pero por un boom de commodities. O sea, otra vez el PIB, ¿no? Estábamos exportando soya, minerales e hidrocarburos por precios internacionales simultáneos entre 2004 y 2014 altísimos como nunca antes. Y eso se distribuyó con bonos, pero no cambió la matriz productiva del país. La matriz productiva del país sigue siendo básicamente extractivista de recursos naturales sin valor agregado. El presidente Arce se presenta como un presidente industrializador, pero es una industrialización igual de los hidrocarburos para urea. No es ninguna industrialización sostenible. Entonces, tampoco el haber sacado a la gente de la pobreza es sostenible, como que ahora han bajado los precios internacionales de algunos de estos commodities, menos el oro, y hemos dejado de exportar gas. Estamos realmente con problemas graves de reservas de gas por la falta de inversión pública, porque se ahuyentó a la inversión privada. Entonces, esa situación de salida de la pobreza era terriblemente dependiente de las dádivas de un Estado central. No se ha debido a un cambio de matriz productiva que genere empleo
decente, por ejemplo, y ingresos sostenibles. No es así. El 80% del empleo en Bolivia es informal. Y la gente no tiene servicios básicos accesibles como salud y demás. Entonces, al final esa salida de la pobreza ha sido contable. ¿Cuánto se podía repartir en bonos, en transferencias directas de dinero? Pero no ha generado ninguna situación de digamos, de autosostenimiento con empleo decente, con otra matriz productiva sostenible. Por tanto, estas respuestas que tenemos ahora no son lo que necesitamos y en algunos casos nos están llevando hacia atrás. Bueno, porque para hacerse una imagen, Bolivia es uno de los estados, el único estado país de Sudamérica donde ha fracasado McDonald's y una de las razones eran los precios muy altos para la gente. Es algo, bueno, cuando habla con la gente y sobre estos temas como Amazonía, el futuro, el cambio climático, ¿qué ve de ellos? ¿Es algo que les importa? Cuando ven, por ejemplo, estas imágenes que vemos nosotros de la naturaleza devastada. Sí. Bolivia tiene muchos problemas, por ejemplo, a nivel educativo, que es un poco lo que usted está señalando. Ahora bien, cuando estamos en un proceso de sequía como ahora y la gente empieza a entender que eso tiene que ver algo con el cambio climático y con los incendios forestales que no existían en Bolivia. Antes digamos, tipo 2000, 2010 han empezado a haber incendios forestales. Eso en Bolivia era desconocido, ¿no? Entonces ahora la gente está empezando a entender que estas cosas abstractas que pueden parecer lejanas y que además es fácil culpar a otros, ¿no? Le afectan directamente. Entonces ahora la gente se preocupa más, tal vez no por el cambio climático, pero sí porque falta agua, de algo muy concreto. Y eso abre un espacio de debate público y necesario para cambiar de políticas públicas, por ejemplo, la calidad del agua, que es un derecho según la Constitución fundamentalísimo, o el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, sí se puede trabajar. Y en cuanto a lo de McDonald's, solamente como una anotación cómica, en realidad McDonald's se fue porque se quiso ir, porque cerró subsidiarias en varios países, no fue nada muy particular de Bolivia. Incluso se dijo que porque no era sabroso, no solo por lo del precio. Esa es un poco una leyenda, pero más allá de ese, que es un dato, digamos, a un lado, quiero decir que ahora, y esto es importante reforzar, necesitamos abrir el debate sobre un desarrollo que no destruya las propias bases de la vida misma. Es exactamente lo que hay que hacer. Y se puede. Bolivia tiene cantidad de oportunidades todavía para lograr ese tipo de desarrollo, que es lo que cualquier país desea. Y países como Costa Rica han hecho muy buenos avances en ese sentido. Usted es senadora, activista ambiental y miembro de unos comités de Amazonía, de cambio climático, etcétera. ¿Qué hace usted personalmente para cambiar las dos cosas? ¿Qué es vuestra prioridad? Sí, mire, en primer lugar quisiera decir que como activista de décadas en esto, cuando he tenido la oportunidad de entrar a ser legisladora, rápidamente he concentrado mis esfuerzos en este tema, en el tema ambiental, y rápidamente el tema de la minería ilegal y descontrolada. Hay minería legal descontrolada. No sé si se puede entender eso muy bien acá, pero en todo caso es un problema grande la minería, entonces me he dedicado mucho a eso. ¿Qué logros hemos tenido? Bueno, no los que yo quisiera, porque soy oposición, pero le puedo mencionar que hemos conseguido insertar el tema del medio ambiente en general y de la minería, particularmente en la Amazonía, y de los incendios y las políticas en la agenda partidaria. Estaba así en la agenda pública, pero de la sociedad civil y demás, no estaba en la agenda partidaria. Los políticos no tenían que responder sobre cambio climático, sobre deforestación, sobre políticas agropecuarias, etcétera, etcétera. Eso ya es parte del pasado, ahora es algo que de lo que se habla también en la política partidaria. Y luego podría mencionarle varias acciones que hemos hecho desde legislativas, como proyectos de ley, que estamos ahora mismo en un proyecto de ley de emergencia climática, uno de resiliencia hídrica, otro de bioinsumos para contrarrestar a los agroquímicos. También hemos presentado varias acciones legales para detener, por ejemplo, la minería y entre otros problemas ambientales. También hemos hecho muchas inspecciones en el lugar. En una de esas casi fui secuestrada porque se ha vuelto un lugar muy peligroso. La minería ilegal a menudo está conectándose con redes de narcotráfico y con gente armada que cierra trancas y que se ha vuelto un lugar peligroso en la Amazonía. Entonces, ¿Y qué ha pasado cuando dice que fue secuestrada?
Pues pudimos huir porque pudimos retroceder el bote a tiempo. Fuimos a averiguar qué había pasado. Había habido un conflicto en una comunidad, Chuzuara se llama. Fue una noticia en Bolivia porque habían retenido a personas por un problema de tierras, vamos a decirlo, que estaba conectado también con la minería. Fuimos a averiguar sobre un comunario en especial y ahí casi nos retienen a nosotros, siendo que habían retenido a la gente del lugar 2 días antes. Entonces trataron de impedir que nos vayamos, estaban armados con machetes y demás, y pudimos retroceder el bote a tiempo, menos mal. Eso fue lo que pasó, prácticamente está. Y es un dato nada más de otros tantos. Cada vez que uno va a la región a hacer inspecciones como hacemos, estamos corriendo riesgos muy, muy altos, ¿no? Y no solo nosotros, sino que la gente del lugar. Cuando la gente del lugar denuncia minería ilegal, a menudo terminan enjuiciados, y en otros casos ha habido por lo menos 3 veces enfrentamientos con armas de fuego entre comunarios y mineros, o entre mineros y mineros. Entonces, realmente es un problema grave de pérdida de control estatal de un territorio, en este caso el amazónico, y que se está juntando, y esto lo estamos discutiendo en el foro, con otras economías criminales, como, insisto, el narcotráfico, la trata y tráfico de personas, el tráfico de armas. Entonces, todo eso es realmente preocupante y hay que tomarlo muy en serio. Pero bueno, usted me preguntaba qué hacemos nosotros. Bueno, denuncia, inspecciones, acciones legislativas, presentar proyectos de ley, acciones judiciales, y, digamos, difusión en general del problema. Sí, pero aún dice que no es todavía todo esto suficiente, así que me estoy preguntando si, en fin, serán los actores extranjeros los más importantes en salvar la Amazonía. No, no, definitivamente no. Bolivia tiene que hacer lo suyo. Cada país tiene que defender la Amazonía también, ¿no? Necesitamos la coordinación, por supuesto, y la conciencia global es súper importante porque, por ejemplo, la conciencia global puede generar facilidades de acceso a, por ejemplo, fondos o a cierta asistencia técnica, ¿no? A mercados, por ejemplo, justos para los para los productos del bosque amazónico en pie. Entonces, se necesita de ambas cosas, pero no puede ocurrir como una imposición o incluso de buena fe, en la que yo creo, sino tiene que haber conciencia nacional sobre nuestro problema, y nosotros tenemos que ser capaces de tomar las decisiones adecuadas por nuestro propio país, que además está interconectado con el resto del mundo, porque el globo terráqueo es finalmente una gran interconexión. Entonces tiene que venir de ambas partes, y todo eso nos falta mucho trabajo que hacer, y pues vamos a estar dando la batalla, porque es una batalla dura, no hay garantías, pero no nos podemos ni deprimir ni inmovilizar, por el contrario, hay que ponerse a la altura del desafío, que es enorme. Pues la deseo mucha suerte en ello y muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias.